Iglesia, buenos días. Que el Dios maravilloso que tenemos nos bendiga a todos y nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo sea el que nos ilumine cada día, ese Dios trino, ese Dios plural que tenemos, siendo un solo Dios. Gracias por eso, de que ustedes son creyentes verdaderos, que han creído en esa pluralidad de Dios. Ese Dios maravilloso hoy nos tiene la salud. Ese es el título. Y qué bueno que vamos a la tercera carta de Juan. Juan, un apóstol viejo, mandándole a un predicador joven, a un pastor joven llamado Gallo. Dice tercera de Juan, es un solo capítulo. Leemos 1 y el versículo 2. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre, te damos gracias por esta palabra, la ponemos delante de tu presencia, para que seas tú iluminándonos, enseñándonos a entender lo que tú quieres que podamos aprender hoy. Y amerita para el tiempo que estamos viviendo, un tiempo de enfermedad, de peste, en la cual necesitamos ser reconfortados, aprender mucho para poder poner en práctica en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a la palabra. Dice que al apóstol Juan le manda esta carta a Gallo, a la iglesia, y él sí le desea que tenga salud. Pero dice que así como tú seas prosperado en todas las cosas, también la prosperidad viene de Dios, pero no la falsa prosperidad que hay hoy en día. Que lleguen las cosas cuando Dios permita. Y así como prospera nuestra alma, debemos ser prosperados en todo. Entonces, bienvenidos a escuchar esta palabra. Así le dijo Dios a Israel, a Sión, que después de pasar tantas cosas, Dios le traería salud. Vamos a Jeremías 30, 17. Dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Promesas para Israel, promesas para la iglesia. También seremos sanados, tendremos sanidad, tendremos medicina. Todo lo provee Él en un momento adecuado y preciso. Vamos a mirar la palabra griega. Hugiaino es salud, ser incorrupto, fiel en doctrina, sano y alegre. En español, salud es buen estado físico, gracia espiritual. Siempre buscamos el origen de la palabra que vamos a predicar. Y hoy fuimos al griego y también fuimos al español. Va de acuerdo que la salud es un estado físico bueno y también un estado espiritual, una gracia espiritual que Dios nos da. La salud es una promesa. Vamos a Isaías 53, 4 al 5. Ciertamente llevó Él, Jesucristo, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. A veces predicamos y decimos las llagas de Cristo. No, por su llaga. Está en singular. Y eso es lo que debemos orar. Pedirle siempre a Dios lo que está aquí. No se pase más.
¿Cómo comprobamos nosotros que esa promesa se cumplió cuando Jesús vino al pueblo de Israel? Entonces vamos a Mateo 8, 14, 17. Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. ¿Sí ve que Pedro tenía suegra? Entonces muchos dicen que no tenía. Pero aquí está la suegra. Y era un apóstol. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Hay muy gente desagradecida con Dios, ingrata. Dios le hace todos estos milagros, pero no le sirven. Porque ellos no andan buscando a Jesús, andan buscando en los milagros. Y por eso las milagrerías se llenan. Donde le digan a usted noche de milagros, noche de van a sanarse los enfermos, eso abunda. Pero muy poquitos quedan o nada. Búsquelo a Él, esté como esté. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Que lo busquemos a Él. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 8. Y el 16 al 17 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Esas son las concordancias que Dios manda que podamos aprender. Sucedió para el pueblo de Israel. La palabra se dio, pero no era para allá, sino para el tiempo que viniera Jesús. 750, 800 años después de Cristo. Después que vino Cristo, sucede esto cuando Él viene. Y se da la palabra del profeta Isaías. Y se llevó las enfermedades. Él asumió todo esto. Y por su llaga fuimos sanados. Vamos a ver lo que dice la palabra y cómo lo recuerda Pedro. Si él sabe que le sanó a la suegra. No como muchos hablan mal de la suegra. Tú debes de amar a la suegra. Porque fue la que te dio la mujer que tienes o el marido que tienes. Y no hablar mal. Ese es el entendimiento que debemos tener cuando ya en realidad conocemos la palabra de Dios. Porque se hacen muchos cuentos en contra de la suegra. En cambio Jesús se la sanó a Pedro. Le sanó la suegra. Usted también ore por su suegra si la tiene viva, para que sane. Si está enferma, ore por ella. Entonces miremos primera de Pedro 2:24, donde Pedro recuerda, porque él sí lo vio en vivo y en directo, lo que hizo Jesús. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida, no dice heridas, cuya herida fuiste sanado, por su llaga fuimos sanados. Entonces leemos la Biblia, siempre no se afane, lea tranquilamente, porque a veces lo que hacemos es que nos afanamos y por eso es que a veces hablamos lo que no es. Entonces surge una pregunta. ¿Qué daña la salud? Y vamos a tener 5 respuestas de parte del Señor. Primer punto, la murmuración. Y vamos a Números 12, 8 al 15. La murmuración. Dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés,
Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, he aquí que estaba leprosa. ¿Sabe qué trae la murmuración? La lepra. La murmuración es una lepra hoy en día, a donde se quiera se esté hablando. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Reconoció el pecado. Pero ¿a quién castigó a María? Debe ser que María comenzó y el otro yo participó también. No fue capaz de corregirle y decirle por qué estamos hablando mal de Moisés, nuestro hermano. ¿A raíz de qué? Porque él había agarrado a una mujer morena, cusita, y querían imponerle el gusto de ellos. Y eso es libre, iglesia. Hasta los hijos van a coger lo que ellos quieren. Usted cogió la que tiene o el que tiene. Disfrúteselo o disfrútela. Ese es su gusto. Pero no hablen, no murmuren. Bendígala. Las familias hoy viven en contiendas y peleas por el gusto ajeno. No hagamos eso. Oigamos la palabra de Dios. Dice: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumido su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. La oración clave, importantísima. Pero mire que no guardó rencor. Moisés fue un hombre que tuvo misericordia. Respondiendo a Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Comparación que pone: el escupitajo era un delito en la ley. Y mire que a Jesús le escupieron la cara. Y Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tenía 7 días de castigo. Eso le pasó a María, ese fue el castigo. Dice entonces: así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. La murmuración es algo que daña la salud. María estaba bien y le cayó la lepra. Y la lepra era algo no deseado. Tenían que aislarlos. Y hoy en día tenemos un virus que pone a aislarse la gente. El coronavirus. Es otra lepra. Una pestilencia que se está dando en diferentes formas. Mata. Estamos llevando una vida bastante dura en estos tiempos. Pero sabemos que con Jesús vamos a conseguir la salud. Eso es lo que nos está hablando. Vamos a ver qué dice Pablo a la iglesia de Filipo. En Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todo. Siempre le digo a la persona: si no va a ser de buen gusto, no haga nada. Porque ¿para qué va a murmurar? Hágalo con gusto, porque si es para su hermano o para quien sea, para su prójimo, haga las cosas con gusto. No murmure. Eso es una lepra. Entonces vamos a ver qué dice Jesús a los fariseos. En Juan 6:43. Ellos estaban murmurando: si este es el hijo de José, de María, sus hermanos. Y Jesús les escucha. Jesús respondió y dijo: no murmuréis entre vosotros. Jesús, ¿qué dice Santiago? Santiago 4:11. Santiago 4:11. Juzgando al hermano. Hermano, no murmuréis los unos de los otros.
El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si juzgamos a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgue a otro? 11 al 12. 4, Santiago 4, 11 al 12, para que te quede más claro. ¿Tú quién eres? Entonces, no hagamos eso. La murmuración aparta. La murmuración es una lepra. Primera de Pedro 4, 9. Primera de Pedro 4, 9. No solamente lo dijo Moisés, lo dijo Jesús, lo dijo Santiago y lo está diciendo Pedro. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hay gente que te dan un alojo, pero hablan. Se fue, me alegro que se haya ido, se subió la luz, el agua. ¿Para qué lo hiciste? Si tú tienes en tu boca el sí o el no. Si no tienes condiciones, no lo hagas. Porque vas en balde, porque vas a murmurar. Todo te lo paga el Señor. Pero hágalo con gusto, porque así es como Él le va a pagar. Si lo hacen nada más que por complacencia de la carne o a otro, tampoco. Hágalo siempre con amor. Entonces, ¿qué daña la salud? La murmuración. Ahí nos detuvimos un buen rato y mirando tantos que nos hacen una advertencia que no lo hagamos. Segundo, la idolatría. Vamos a ver qué nos dice el primer libro de Samuel, 5 del 1 al 12. Del 1 al 12. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Dod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era Dagón? Un ídolo. Y cuando al siguiente día los de Adod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Primera advertencia, no quiero que lo mío esté con la idolatría. Y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, hubiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Ay, ni que era un dios. Y así le pasa mucho. Adoran el muñeco y se les cae, se les parte, y todavía siguen creyendo que es algo que no tiene poder, no tiene vida. Y así viven adorando cosas en las casas. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Sigue todavía la idolatría. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. ¿Qué trae la idolatría? Tumores. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Está en contra de todo eso, violación al primer mandamiento de las leyes morales. Y convocaron pues a todos los principales de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad y con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, ha pasado a nosotros el arca de Dios de Israel
para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía el arca de Dios de Israel y vuélvase su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque habían consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dice, hasta el grande, dice, el chico hasta el grande se llenaron de tumores. ¿Qué trae la idolatría? ¿Por qué vemos nosotros niños hoy llenos de tumores? ¿Qué seguirán sus padres? ¿A qué le tienen confianza sus padres? ¿Al Dios del cielo o al ídolo? Y por eso vemos tanta enfermedad y la causa la idolatría. Crea la palabra, lea la palabra, llenos de tumores. Téngale temor a Dios. No mezcle lo sagrado con lo profano. El mundo vive lleno de idolatría, de borracheras, pero más que todo. Y no crea que solamente la idolatría son los muñecos de yeso, de madera o de palo o de hierro, de lo que lo quieran hacer. Mire que la obstinación es una idolatría. Tú hoy te puedes obstinar a no creer esta palabra, que es lo que yo les digo a muchas personas. Y vamos a leerlo ahí en el primer libro de Samuel, aquí donde estamos. Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. La obstinación. Y otra se llama la avaricia. Vamos a Colosenses 3:5. Para que no se quede nada más que en los muñecos. Porque hay mucha gente obstinada. Son capaces de escuchar esta palabra y no creerla. Decir que es mentira, que ellos se mueren en lo que viven. La vida antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Entonces, amor excesivo hacia una persona. Yo adoro a mi hijo, mi esposa. La adoración únicamente es para Dios. Ámela y ame a sus hijos. Pero Dios está por encima de todo. Si tú no lo amas a Él por encima de todo, no eres nunca su discípulo o su discípula. Hágalo, iglesia. Cuando usted no hace esto, de quitar la murmuración, la idolatría, usted es una persona desobediente y mire las consecuencias que vienen. En Deuteronomio 28, la segunda ley al pueblo de Israel, mire lo que quedó escrito. Deuteronomio, consecuencia de la desobediencia. ¿Y cuáles son las consecuencias? 28:22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Vamos al 27:28. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y el versículo 35. Te herirá Jehová con malignas pústulas en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. ¿Cuántas personas hoy se ora, le hacen remedios, tratamiento y no pueden ser curados? Porque de pronto no han soltado la idolatría, no han quitado de su vida la murmuración. Es un buen tiempo para que tú le prediques a muchos que están enfermos de este virus, le lleves este mensaje y pregúntale, ¿en quién cree usted? ¿En la idolatría o en Dios? ¿Eres murmurador? ¿Hablas hasta mal de Dios? ¿O estás hablando mal? ¿O no crees? Llévele el mensaje para que vea que la última palabra la tiene Dios.
créala. Ya miramos que eso es espiritual, se da en el campo espiritual. Ahora hay otra pérdida de salud en el campo físico, que puede ser un accidente. Alguien como pasó con alguien lo robó y le lesionó el cuerpo. Entonces vamos a mirar lo que nos dice Lucas 10, 30 al 37. Este es un mensaje también para el tiempo que estamos viviendo, porque tú puedes hacer una labor, llevarle el mensaje a todos esos que están enfermos. Todos debemos hacerlo. Para eso tenemos la palabra de Dios. Lucas 10, 30 al 37. El buen samaritano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Pertenecía a la iglesia. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pertenecía al pueblo de Dios, a la iglesia. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aceite, úngalo con aceite y se sanará. El vino contiene alcohol y sirve para desinfectar. Utilizó lo correcto. No se puso ahora a sacar demonios donde no había. Porque la gente a veces saca demonios donde no hay y declara lo que no es. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. No tuvo reparo ni dijo si era de la iglesia o no era, porque a veces cuestionamos, amamos al que no ama, le servimos al que nos sirve, pero ajá, y tu prójimo, a tu próximo que está, ¿lo hace o no lo hace? ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él, que es Jesucristo, le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que este tiempo que estamos viviendo de peste, de virus, tenemos que tener misericordia. Y qué bueno que hagamos como hizo Moisés. Oró por la que cayó en murmuración y le quitó la lepra. Oremos también porque les quite la lepra, que es la murmuración, a muchos que están enfermos, y también que puedan reconocer que están bajo la idolatría y que están bajo desobediencia, y por eso les vienen tantas cosas. Lesiones personales, no hay que hacer ningún conjuro, como muchos, ningún exorcismo, como muchos hacen, que no se debe, sino tratarlo con medicina natural. Y utilizó el aceite y el vino, la unción del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo, el aceite, el agua, el aire, son símbolos. Entonces miremos que otra, Satanás. Lucas 13, 11. Dice: Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Lo criticaron. Si eres el dueño del día de reposo. Y así hay muchos guardando el día de reposo, pero no hacen lo que deben de hacer. No sirven a donde deben de servir. No hay misericordia, porque creen que es el día, y es todos los días para Cristo, en lo que tú y yo debemos vivir. Entonces Jesús
Dice, vamos a leerlo 13 del 11 y lo leemos hasta el 14. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa sí era una enfermedad, ¿qué? Espiritual, producida por el diablo. ¿Quién la tenía atada? Satanás. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues vení y sé sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Lucas 13, 10 al 16. Lea Biblia. Enfermedad espiritual. Lesiones también. Ahí sí había que trabajar la parte espiritual. Y Jesús la tocó, oró y la liberó con su poder. Vamos al 6. No comer a su debido tiempo o mal comer. Vamos a Hechos 27, 33 al 36. Hechos de los Apóstoles. Viene la tempestad en el mar y naufragan, pues están a punto de irse, pero Pablo vio la inquietud que había y la gente en un desespero no le provoca ni la comida. El ayuno es una cosa diferente a que usted pase hambre. Vamos a Hechos 27, 33 al 36. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud. ¿Por vuestra qué? Salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Confianza, fe en Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Ore los alimentos. Y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El ayuno es una cosa a que usted tenga que pasar hambre. También daña la salud la mala alimentación. Hoy estamos viviendo procesos de una mala alimentación en la mayoría de los alimentos. Tiene que tener mucho cuidado también, porque puede estar orando y no se sana, porque usted come lo inadecuado, lo que ya no le aprovecha a su cuerpo. Entonces miramos, ¿qué daña la salud? La murmuración, la idolatría, la desobediencia a la que sufrimos por no cumplir esto. Viene, la salud se pierde. Las lesiones causadas por accidentes, peleas y por otras cosas. No comer a tiempo y Satanás también la daña. Eso está en el campo espiritual. Estaba encorvada, no necesitaba ni vino ni aceite, necesitaba una imposición de mano y que saliera el demonio en el nombre de Jesucristo. Él lo sacó. Miramos ya esos aspectos.
Pero ¿qué queremos? Que Dios nos dé solución en el tema y nos va a dar solución a medicina. Medicina natural y medicina espiritual. Pero vamos primero a la medicina natural. Ya estamos enfermos, se perdió la salud, pero necesitamos restaurarla. Vamos al primer punto, aguas marinas. Vamos a Ezequiel 47, 8 al 9. Ezequiel 47, 8 al 9. Leamos palabra cada día más y más. Dice, le dice Jesús, le dice Dios, el mismo Jesús que es Dios, ese Dios trino, le dice Ezequiel, y me dijo, Ezequiel 47, 8, 9, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabat y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá, a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Mire qué dice. ¿Cómo declara la palabra? Y toda alma viviente. O sea, el agua del mar purificaba. Y por eso mucha gente van a darse baños de mar, que le recetan muchos médicos para curar ciertas enfermedades. Vaya al mar, báñese. Estamos en este virus. Y dicen que el agua, la sal, los buches de sal, dicen médicos, limpian y quitan toda infección de la boca y sanan cualquier herida. La sal sana. Y usted es la sal y la luz del mundo, pero que no se vuelva insípida. Lleve este mensaje. La palabra es sanidad también. La palabra es como esa sal que actúa sobre las enfermedades. Báñese. No tenga miedo. Créale a la palabra. El mar es una fuente de vida. Que están contaminándolo, sí, él se descontamina. Dios es poderoso. Dios tiene control de todo. Otro medio, los médicos. Mateo 9:12. Tenemos que tener una doctrina equilibrada, porque hay personas que se dejan morir orando, y resulta que la enfermedad no requería de oración sino de médico, porque era algo físico, eran lesiones, se contaminó, nunca se echó algo para descontaminarse. No use lo que no es debido. Mateo 9:12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Entonces, ¿qué necesitamos muchas veces? El médico. Ambos, hay dos médicos, pero el médico de médico es Jesús. Órele a Jesús y lo lleva al buen médico. Créale a la palabra. Hay momentos que requieres de médico, siendo un buen cristiano, teniendo toda la fe que mueve montaña, porque todo lo hizo Dios para un buen uso, sino que mal usamos, hacemos mal uso de las cosas. Pero el médico está para eso, para sanarte. No te puedes salvar, porque la única salvación la da Dios espiritual. Te puedes sanar en el momento y puedes tener tiempo para salvarte, porque para eso es la sanidad, tener salud. Otro punto, el vino. ¿Qué utilizó el buen samaritano?
vino, para que no se fuera a infectar la herida del hombre que cayó bajo ladrones. 1 Timoteo 5, 23. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Eso es lo que tenemos que diariamente buscar, escudriñar. Dice, ya no bebas agua, 1 Timoteo 5, 23, sino usa de un poco de vino, no para borrachera, un poco de vino como tratamiento, como remedio, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si ve que no era porque no tenía fe. Si Timoteo tenía una fe no fingida, que el mismo Pablo lo reconoció, un amor no fingido, ¿por qué sufría de frecuentes enfermedades y eran del estómago? ¿Usted no cree que nosotros a veces por no comer adecuadamente producimos enfermedades? Sépase que el estómago es el segundo cerebro. Ahí es donde echa usted los alimentos, ahí los descompone y manda las sustancias al cerebro, al corazón. Y si usted está metiendo grasa inadecuada, alimento no propio, al estómago, aunque tengas una fe no fingida, vas a tener enfermedades. Y a veces dicen, ¿el pastor por qué se enfermó? Si él no es que tiene una fe no fingida, porque hizo mal uso de los alimentos, usó mal, tomó mal, cosas malas para el estómago. Y vienen frecuentes enfermedades. Y Timoteo las tenía. Frecuentes enfermedades estomacales. Pero se usa el vino como remedio y no para borrachera. Que eso es lo que a veces no tienen en cuenta mucho. Mire, la Biblia dice que tome vino. Jesucristo tomó vino. Pero ¿qué clase de vino tomó? Y no parece que Jesús anduvo borracho. Entonces se contradice cuando dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y que no anden embriagados, sino que andemos sobrios. Entonces eso es lo que tenemos que entender. Tenía una fe no fingida, pero ¿qué le recetó Pablo? Un poco de vino. Por su frecuente, eran frecuentes, qué desorden tendría de pronto Timoteo. Y un lenguaje muy mal dicho para los cristianos. Los cristianos no bebemos, pero sí comemos. Sépase que la glotonería es un pecado como cualquier pecado. Como robar y matar. Por eso Jesús dijo, cuídense de glotonería, borracheras y los afanes de este mundo, para que no caiga aquel día de repente sobre ustedes. Lucas 21, 34, ahí lo encuentras. Vamos ahora a la medicina espiritual. Oí la palabra de Dios atentamente. Vamos a Éxodo 15, 26. Esta es la espiritual. Ambas nos sirven. Y por eso no esté sacando demonios donde no hay. Tenga discernimiento para estar sacando demonios. De pronto se corta a alguien y se le infectó por descuido y usted va a sacarle demonios donde no hay. Vamos a Éxodo 15, 26. Y dijo Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Yo soy Jehová tu sanador. Y si por si acaso alguien te envía una enfermedad, vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 7, 15. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. ¿A quién le va a llegar la plaga? El que te aborrece.
Si te llega a ti, te la quita, porque dice, te quitará Jehová de ti toda, no dice una, toda enfermedad, sea física o espiritual. Pero usted debe de creerle a Dios. Entonces, oír atentamente su voz implica tener sanidad. Segundo, disciplinas espirituales que dimos. Segundo, esa es una disciplina. Venir a la iglesia no a dormirte, o está leyendo la Biblia y dormirte, o está atento a otras cosas. Cuando lea la Biblia, apártese, concéntrese, dedíquese a que esa palabra entre en tu corazón, para que sea una sonda y te limpie de toda impureza. Segundo, guardar la palabra. De nada sirve leerla si no la guardas. Se te puede volver una literatura, más no una revelación para tu vida. La palabra debe ser revelación cuando tú la lees y la guardas, se te vuelve una revelación, porque tú la vas a poner en práctica. Vamos a ver lo que dice Proverbios 4, 20 al 23. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón, que es tu mente, tu pensamiento, tu entendimiento. La palabra leva o nous, a lo que se refiere Dios, porque este corazón es el músculo. No puede estar oyendo esta palabra, pero sí estarás oyendo con tu mente y guardándola. Y por eso te dice: hijo mío, está atento a mi palabra, inclina tu oído a mis razones. Y allá nos pide, dice, oí la voz de Dios atentamente. Te está diciendo, es medicina para todo tu cuerpo. Vamos a Lucas 7:7. Lucas 7:7. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Y lo que está diciendo el centurión: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, cuando usted oye la palabra, la declara con fe, usted trae sanidad para su vida y para el que usted vaya a orar. Siempre en el nombre de Jesús y bajo la voluntad de Jesús. A veces no se sana porque usted no quita lo que tiene, el obstáculo, lo que hablábamos, no lo lleva a un arrepentimiento de que quite la idolatría, de que quite la desobediencia y que quite la murmuración. Por eso es que a veces no funcionan las oraciones, porque no tenemos la inducción correcta. Es lo que debemos de hacer. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Ahora sí vamos al tercer punto: mensajero fiel. Proverbio 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Quién te da la noticia de pronto que... Mire, hay gente que ha muerto por una noticia mal dada, o mal dicha, o mal enfocada. Mire, hay gente que ha muerto hasta que le digan que se ganó un premio y de una vez cae muerto de un infarto. La impresión. El mal mensajero trae desgracia. ¿Y cuál que puede ser un mal mensajero? Estás enfermo y te va a visitar y va a decir: mi hermano, usted está grave. El médico dice que de esto usted de pronto no se levanta y que ya lo de usted fue crónico, que se dejó coger tiempo. ¿Qué tiene que decirle usted eso? Usted como buen mensajero tiene que decirle: hermano, vamos a orar, para Dios no hay nada imposible. Si usted cree, para el que cree todo es posible. Y si Dios hizo parir a Sara de 90 años, hizo hablar una burra a Balán,
y sopla una culebra, no te va a hacer hablar a ti, a sanar a ti, y no te va a levantar de ahí. Si sopló Ezequiel sobre los huesos secos y hubo un ejército, que no sople Dios hoy aquí con esta palabra sobre tu vida. Pero ¿quién fue a verte? ¿O quién está orando por ti? Puede decir mensajero que trae desgracia, puede decir, no, eso es orar en balde. Eso es fracaso ya. Busque al mensajero fiel, al que te trae salud, al que te dice todo lo puede en Cristo, pero lo aplica, todo te fortalece, fortalézcase en la palabra, oiga la palabra, haga esto, que usted se va a levantar de ahí en el nombre de Jesucristo. Siempre en el nombre de Jesús. Qué bueno. Corazón alegre. Estamos en un tiempo que hay mucha tristeza, hay contiendas y peleas porque se está perdiendo el gozo, la alegría. Porque hay gente que lo alegraba lo que tenía y no Dios. Cuando tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo viviendo en nuestra vida, debemos tener alegría porque el fruto del Espíritu es alegría y gozo. En Gálatas 5, 22 va a encontrar que ese es el fruto del Espíritu Santo. Corazón alegre. Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza en Dios produce arrepentimiento. Trae salud, pero que sea la tristeza en Cristo. Pero es otra. Pero usted debe vivir alegre a pesar de lo que está pasando. Si usted tiene el fruto del Espíritu Santo en su vida, que es alegría, gozo. Y si usted vive alegre es un buen remedio. Pero si usted todos los días amanece con la cara arrugada, se va hasta poner más viejo o vieja. Alégrese cualquier sea tu situación. Y ahí donde puede aplicar, todo lo puedo en Cristo que me trae contentamiento. Todo lo puedo en Cristo. Es cuando usted se contenta cualquier sea su situación y aprende a vivir en el contentamiento. La piedad acompañada del contentamiento. Sea alegre. Lleve una buena bendición de alegría a otro. Pero si usted va del que está triste y va triste, no lo puede levantar. Vamos ahora sí al ánimo. Proverbios 18, 14. Y ese es el quinto. Medicina espiritual. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Ánimo. Jesús le dijo, ánimo. Y Dios le dijo a Josué, a Moisés, ánimo. Sé valiente, esfuérzate, no desmaye. No desmaye en medio de este tiempo que está tenebroso. Ore, ayune, viva alegre. Alegre a los demás. Llévele este mensaje de salvación y sanidad al que está enfermo. 6. Buscar a Jesucristo. Oír la voz de Cristo. Oír la voz de esta palabra en tiempo de dificultad. Vamos a Juan 5, del 1 en adelante. Leamos. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Qué hermosa pregunta de Jesús para tu vida hoy. ¿Quieres ser sano? Tú le dices sí. Le dice: quita lo anterior, quita la murmuración, quita la idolatría, sea obediente, no esté dañando el cuerpo, no le crea al diablo. Todo eso daña la salud, eso daña que tú te enfermes, te quita la salud. Eso te está diciendo hoy. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levanta, toma tu lecho y anda. Ni sabía él con quién estaba tratando. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. También día de reposo donde le quitó la encorvada. ¿Y tú por qué en los días de reposo te estancas y no haces milagros a través de Cristo? Porque tienes que estar guardándote, donde hay tantos enfermos, y cuidándote tú y no cuida a los demás, si ya tú andas en Cristo. El día de reposo de nosotros es Jesucristo, y a Él le creemos. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. No es lícito llevar tu lecho, es día de reposo. De ese tuyo ahí. Y él le respondió: Él me sanó. Está aquí en mayúscula, Él, que es Jesucristo. Él me sanó, Él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te vengan alguna cosa peor. ¿Qué le dijo? ¿Qué lo tenía tullido? Primeramente, el pecado. No necesitó medicina, necesitó fue el poder de Jesucristo, la palabra, le creyó. Y la pregunta: ¿quieres ser sanado? Y dijo que sí. Nadie lo ayudaba, no hacían misericordia por él. Y así vivimos a veces una vida de cristianos, centrado en el egoísmo, en el ego, y no ayudamos. Podemos hacer mucho en este tiempo de pandemia. Y dijo: no peques más. Hay gente que quiere que Dios la sane para seguir haciendo lo mismo. La borrachera, la idolatría, la murmuración, la contienda, la desobediencia, seguirle creyendo al diablo, seguir produciendo lesiones al estómago con una mala alimentación, porque tampoco quieren quitar la glotonería. Ahí entonces, ¿qué es lo que quieres? Escucha esta palabra y serás sano en el nombre de Jesucristo. Vamos a otro versículo. Mateo 14:36. Mateo 14:36. Dice: Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces hay que ahora unas locuras también. Salió uno y que le toquen el manto como si él fuera Jesucristo, y la gente cree en esa tontería. ¿Sabe qué es lo que tú tienes que tocarle hoy? ¿Con qué le vas a tocar el manto a Jesús hoy? Con la fe. Pablo dijo: he guardado la fe, la buena carrera, y he guardado la fe. La fe agrada a Dios, a Jesús,
y la fe es fruto del Espíritu Santo, ¿y por qué no la desarrolla? ¿Quieres tocar ese manto? No vayas a buscar el manto que tienen escondido por ahí mentiroso. Tócale hoy el corazón a Dios, a Jesucristo, activando tu fe. Una fe grande y poderosa, no aquella fe débil o esa poca fe que no deja ver milagros. Es una fe verdadera y pura y verás los milagros en Cristo Jesús. Vamos a ver para que vean qué es la fe la que Jesucristo admira de uno. Vamos a Marcos 5, 25 al 29. Dice, pero una mujer, Marcos 5, 25 al 29. Pero una mujer que decía 12 años, el paralítico 38, la encorvada 18, y esta llevaba 12 años. Dice, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. No dijo sana. Tremenda la palabra. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Quién es el que azota y permite el azote? Satanás azota y Dios permite a veces el azote de parte de Satanás contra tu vida porque no obedece. Satanás tiene que hacer lo que Dios le diga. Y tentó hasta Jesús, pero no cayó. Ella no pensó en la sanidad, pensó en la salvación. Y eso es lo que muchos piensan. Ore por sanidad. No, vamos a orar por salvación. Y si se salva, se puede sanar inmediatamente. Llévelos a un arrepentimiento. Llévelos a que ellos puedan quitar lo que nos está diciendo la palabra hoy. Murmuraciones. Llévelos también a remedios naturales. Recétele, si usted va aprendiendo cada día más con la palabra. Entonces ella pensó, inmediatamente se paró, eso era un cáncer. 12 años, y se gastó todo en los médicos. Vio que ahí no funcionan los médicos, porque era espiritual. El médico funciona en lo físico, pero en lo espiritual funciona Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra. En el 7, en lo que siempre les vivo diciendo, vivamos por fe. La fe en Cristo mueve la montaña. La fe mueve el palo, el sicómoro, mueve tu dificultad, la fe. Pero la poca fe no te deja ver milagros. La fe. Vamos a Hechos 3:16. El último, para concluir. Hechos 3:16. Dice, curación de un cojo. Mire que para Jesús no hay dificultad, cualquier sea la enfermedad. Aunque sea natural. Él le dio vista a los ciegos, de naturales. La gloria de Dios la ve uno ahí, la gloria de Jesús la ve uno cuando yo veo la gloria de Dios en mi vida, en todo lo que ha hecho Jesús en mi vida. Me sanó. El alcoholismo es una enfermedad. La idolatría. Son enfermedades físicas y hay espirituales. Y me sanó de todas el Señor. Y me seguirá sanando y a ti también. Dice en Hechos 3:16. Y por la fe en su nombre, no es en el nombre tuyo, ¿ya? A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un cojo. Y mire lo que hace Jesús, pero porque la fe de él y la fe en Cristo. Vamos a ver otra. Hechos 5:16.
Dice la palabra, muchas señales y maravillas. Y vamos a ver qué maravilla vemos aquí que hacían los apóstoles por medio de Jesús. Dice entonces, vamos a otro aquí que dice, vamos, Hechos 5, vamos a leerlo del 14. Y los que creían que fe en el Señor aumentaba más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que se sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún los de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esa es la gran ventaja que tenemos los que hemos creído verdaderamente. Y por eso dice, el que cree y sea bautizado será salvo. Y al que cree lo acompañarán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y si tomare algo venenoso no le hará daño. Y pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos 16, 15 al 16. Encuentra usted esa palabra. Hágalo, créale a la palabra. Crea que es por fe, no es por lo que tú digas, sino por lo que Cristo dice. Entonces vamos a ver lo que dice Santiago 5, 14 al 16. Santiago 5, 14 al 16. Dice la palabra, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, no en el nombre tuyo. Pero llame a la iglesia, aquí tenemos un grupo de oración. Llame porque usted puede estar enfermo y no sabemos. Después de pronto viene quejándose, estuve enfermo y ninguno me visitó. El orgulloso es usted o la orgullosa. Llame a los ancianos, a aquella persona madura en la fe, en el creer, y se le une aceite. ¿Qué utilizó el samaritano? Aceite. Y la oración, lo importante que hizo Moisés, la oración de fe, no es cualquier oración, salvará. Mire que no dice sanará, lo primero que dice es salvará al enfermo, que es lo que tenemos que orar por los enfermos. Primero pedir por la salvación, y al salvarse se sana, porque mira lo que sigue. Y el Señor lo levantará de ahí, de esa enfermedad que tiene, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Llévelo al arrepentimiento de pecado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Qué impide la sanidad? Falta de perdón. Viven intrigados por las ofensas y no las dejan pasar por alto. No pierden su mansedumbre. Allá en Eclesiastés 10:4 dice que cuando se levante el príncipe no pierdas tu lugar, tu mansedumbre, y pasa las ofensas por alto. Crea la palabra para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No es la tuya, enfermo, es la del justo. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero a ti que estás enfermo hay que llevarte al arrepentimiento, hay que llevarte a la salvación para que puedas ser sanado. Amén, iglesia. Qué buena esta palabra, maravillosa. Entonces miramos que a lo que nos llevó el Señor hoy, y la concluimos. Oremos a Dios. Vamos a Jeremías 17:14. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.
Dígale eso hoy al Señor. Sáname, oh Jehová, porque ya eres cristiano. Y al que no es cristiano, llévelo a la salvación para que sea sano. Porque te está hablando es a ti como iglesia. Jeremías era un hombre de Dios. Y eso te está hablando a ti como iglesia. Pero al que está allí que no conoce a Jesús, a Dios, a Jesucristo, a Dios, llévelo primero a la salvación para que sea sano. Y vamos a Jeremías 33:6. Promesa. Él cumple lo que promete. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les repito, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Fruto del Espíritu Santo, la paz y la verdad está en Dios. Mire, les traeré sanidad y medicina. Necesitamos todas las cosas. Todo fue hecho por Él para nuestro bien. Necesitamos lo natural y lo espiritual. Necesitamos a Jesús y necesitamos al médico. Pero hay problemas que no son de médico, como le pasó a la de flujo de sangre, porque tenía un azote. Necesitamos a Jesús. Necesitamos al buen líder que crea en la palabra, que viva por fe y declare la palabra con fe. Amén, iglesia. Gracias por esta atención prestada y escuchar esta palabra y llevársela al mundo. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu por esta palabra traída hoy por ti, Señor, la salud. Hay mucho enfermo en este tiempo y necesitábamos esta palabra hoy para poderla llevar a muchos y a familiares que tienen gente en las clínicas, en los hospitales, en las casas, y a muchos médicos también que la necesitan para que ellos sean confortados, clamando a Jesús para que Jesús los proteja y les dé sabiduría para que puedan tratar a los enfermos y llevarlos a un tiempo de sanidad para que puedan ser salvos también. Señor, oramos por la familia espiritual alrededor del mundo. Cuídalos y protégelos de esta pandemia. Líbralos del mal. A nuestra familia en carne también líbralos de tanta enfermedad y dolencia que hay, pero que podamos llevar este mensaje, que quiten la murmuración contra Dios y contra sus líderes que tiene aquí en esta tierra, y sean verdaderos hijos de Dios y no idólatras, y que se vuelvan obedientes, y que cuiden su cuerpo también de lesiones, y que cuiden su cuerpo también de malas alimentaciones, y que no le puedan estar dando cabida al diablo, porque los puede encorvar y los puede tullir por el pecado. Señor, gracias, te alabamos y te glorificamos, y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que nos sana, a Jesús de Nazaret.